Entonces ahí estamos grabando el auxiliar 10 de redes de colas. Y entonces vamos a hacer un mini resumen de todo lo de colas, porque creo que el último auxiliar que tuvieron era de reversibilidad, entonces no está mal repasar esto. Bueno, las colas que estudiamos en general son todos procesos de nacimiento y muerte. Esto lo han visto en clase, que son simplemente esta idea de que tenemos llegadas y atenciones de clientes, entidades, lo que sea. Y bueno, la llegada y la atención depende del número de clientes en esta especie como de fila o proceso. Entonces, de forma muy genérica, podemos decir que las llegadas y las atenciones dependen del estado en que estoy. Y en algunos casos más particulares, estos parámetros como que, no sé, siempre es lo mismo, la llegada que la atención, empiezan a tener algunos nombres estas colas, que van a servir para diferenciarla y que tienen resultados más o menos conocidos. Esa es un poco la gracia. Bueno, y para nombrar estas colas más o menos conocidas, usamos la llamada notación de Kendall. Y acá se me borró, esto era una F. Bueno, que la noción de Kendall simplemente es una forma de llamar a las colas eh, para poder identificarlas más fácilmente. Entonces tenemos esta como especie de tupla que nos dice A, B, C, D, E, F, que en el fondo nos dice qué es el proceso de llegadas, cuál es el tiempo de servicio, esto es como la distribución de la llegada de los servicios, cantidad de servidores, capacidad de la cola, población del proceso y disciplina de atención. Lo más típico entonces es los procesos de llegada y la tasa de servicio, siempre vamos a tener esta M, como está acá, que la M lo que significa es Markov, que en el fondo simplemente dice que el tiempo entre llegadas distribuye exponencial. Entonces trabajamos como una cadena Markov, como las que siempre hemos estado trabajando. Otras letras que se usan a veces para los tiempos de llegada y de atención es la D, que es de determinista. Esto, por ejemplo, si les dijeran que las llegadas ocurren cada 5 minutos, como sin ninguna distribución de probabilidad. Y también tenemos el caso G, que es una distribución general. Esto es como cuando uno habla de una distribución así cualquiera, como sin especificar cuál. Ya. Eh, bueno, después tenemos el número de servidores, que es esta C de acá, que en el fondo si tenemos más servidores significa que hay más gente atendiendo la cola y, bueno, esto ya lo deben haber visto, pero por ejemplo si tenemos dos servidores, la tasa acá por ejemplo esto sería 2 mu, ¿ya? Porque en el fondo una vez que yo llego desde 2 clientes en adelante, siempre voy a poder atender a 2 clientes, entonces la tasa de atención es la suma de la atención de los otros clientes, porque como son distribuciones exponenciales, tienen una buena carrera exponencial entre 2 atenciones a clientes y eso distribuye con la suma de las tasas, entonces me queda el total de servidores. Y también tengo, bueno, capacidad. Capacidad es cuando, como bien dice, la cola tiene una capacidad y una vez que se acumula cierta cantidad de clientes no pueden llegar más. Y bueno, esto de acá no es muy importante, lo de población y disciplina de atención, en general no se ve mucho en este curso, es como más de, no sé, población, es muy raro que se trabaje con eso, y por default está de infinito, en todo caso. Y disciplina de atención también, esto es como si se atiende primero a la primera persona en llegar o a la última en llegar, y en general no, es raro que se especifique en un ejercicio. Ya, entonces, con las conocidas, MM1 significa que tengo un servidor, entonces siempre las tasas y las atenciones distribuyen con una tasa fija, entonces la gente llega con tasa lambda y se atiende con tasa mu. Esto tiene algunos resultados conocidos, la probabilidad estacionaria, si uno resuelve este sistema, es esto, pero esto solo ocurre si es que se cumple esta condición, que es que lambda partido mu sea menor a 1. ¿Alguien me puede decir por qué tiene que cumplirse esta condición? Eso era Por la como para que... convergencia. Dele, cualquiera, Luis, Por lo de la convergencia. ¿convergencia de qué? De la sumatoria. Ya, sí. En el fondo, cuando uno resuelve este sistema, cuando uno plantea las ecuaciones de probabilidad estacionaria, eh, le va a quedar una sumatoria con este término elevado a la n, creo, y para que eso converja necesita ser menor a 1, por cosas de intracálculo, supongo, o no sé, diferencial, no sé cuánto sería eso. Y también importante acá es que este ρ es como se usa este parámetro que simplemente
la llegada partido de la atención, uno dice RO para referirse a ese como relación y se usa harto porque ahorramos notación. Bueno, después tenemos la M infinito, que tiene esta probabilidad estacionaria. La gracia de esto es que es como un servidor infinito, entonces esto es como lo típico es autoservicio, que en el fondo significa que todos los clientes se pueden atender a la vez. Por ejemplo, un ejemplo típico es, no sé, una página de internet. Nosotros, por ejemplo, todos podemos entrar a cursos al mismo tiempo, entonces la gente llega a cursos según una tasa de atención, o sea, de llegada, pero todos nos atendemos al mismo tiempo, porque cursos tiene un servidor grande, entonces todos los alumnos de la Chile pueden estar usando al mismo tiempo. Entonces es como una especie de servidores infinitos. En teoría no es infinito, pero probablemente es mucho. Pablo, ¿Sí? yo no entiendo los mu ahí, ¿por qué van como aumentando? Ya, al tiro. Sí, eso. Entonces, como toda la gente se atiende al mismo tiempo, por ejemplo, si yo tengo 3 clientes, imaginemos, hay 3 alumnos en cursos, y la atención que yo paso para cada uno es un tiempo mu, como hay 3 personas, vamos a tener una forma de verlo. Es como si tuviera una carrera exponencial entre 3 salidas del proceso, cada una con tasa mu, y como el proceso del mínimo entre esas 3 distribuye con la suma, la atención como de pasar de 3 a 2 simplemente es la suma. Ese es como el argumento. Como que al final con cualquiera de las 3 personas que se termina de atender, vas a pasar a tener 2, y esa tasa tiene sentido que sea más rápida, porque como hay harta gente atendiéndose, es más probable que al menos una se atienda más rápido que si hubieran menos, no sé si me cacháis. Eh, y esa está demostrado, igual en la punta, y lo pueden revisar si quieren, distribuye con la suma de las tasas de atención de cada persona. Eh, entonces, claro, si acá yo tuviera 4, esto sería 4 mu, y así siempre. Porque en el fondo es porque todas las personas se están atendiendo. ¿Se entendió, André? Sí, sí entendí, gracias. Ya, bacán. Y acá también pregunta, ¿por Pato, qué? ¿Sí? el proceso de llegada es como tu lambda y el T de servicio es tu mu. Como ¿En la que anotación de Kendall? ¿sí? No. El proceso de llegada y tasa de servicio simplemente me dice cómo distribuyen estas cosas. Entonces, si yo le escribo una M, eso significa que distribuyen como Markov. Se refiere a Markov, pero en el fondo se refiere a que distribuyen exponencial. Como que hay una distribución exponencial entre el tiempo de llegada y que no hay como otra distribución rara dando vueltas. Ah, y Eh, yo como esa distribución puedo saber como mi Q, ¿no es cierto? claro, el lambda y mu son un parámetro, eso te lo tienen que dar aparte. No, Ah, no va dentro de la notación de Kendall. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo una cola MM35 con tasa de llegada 3 y tasa de atención 7. Como que esa, no sé, lambda igual 3, mu igual 7, por dar un ejemplo. Entonces esto sería distribución exponencial para las llegadas, distribución exponencial para las atenciones, 3 servidores, máximo 5 personas, las personas llegan con una tasa exponencial distribuido 3, alguna unidad de medida, y las atenciones ocurren con una tasa exponencial distribuida con media 7, bla, 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 etc. Esa es la idea. ¿Se cacha? sí, ya bueno, gracias, Pablo. Ya, igual con los ejercicios yo creo que queda más claro, como que esto es un poco abstracto así, pero... Bueno, y de forma genérica, para una cola MMC, que esto significa que tiene C servidores, la condición de estado estacionario es lambda menor a C por mu. ¿Sí? Es muy parecida a esta condición que teníamos antes de... Ay, también me guateo mi tabla. Lambda partido mu tiene que ser menor a 1, pero ahora como tenemos una cantidad de servidores, lambda partido mu tiene que ser menor al número de servidores. Y este es el mismo argumento, es si uno hace el desarrollo de esa cola, la convergencia ocurre si es que se cumple esa condición. Es lo mismo. Y bueno, esto no lo vamos a demostrar para nada porque, porque es súper latero, pero cuando uno alcanza estado estacionario, las salidas de la cola también distribuyen con tasa lambda, ¿ya? Uno pensaría que distribuyen con tasa mu, pero por cosas de la vida y demostraciones que no vamos a ver porque es muy largo, en el largo plazo, en estado estacionario, podemos pensar que las salidas de la cola también distribuyen con la misma tasa con la que llega. Ya.
y esta proposición, ¿qué hora es? Dependiendo de la hora lo podemos revisar. Ya, no, esta saltémosla porque no es muy importante, pero se la dejo acá. Esto es como para estudiar colas con capacidad. Uno hace un truco en que se trunca la cadena, pero no lo vamos a hacer en este auxiliar, así que se los dejo ahí no. Esto es más importante, lo que vamos a ver ahora. Ya, ley de Little, lo que nos dice la ley de Little, que lo habían visto en clase, es que tenemos que el promedio de entidades en un sistema va a ser igual al tiempo promedio de estadía por el tiempo promedio entre llegadas. Entonces, es como número esperado de personas es igual al número esperado de tiempo en la cola por la tasa de llegada. En general, si es Poisson, o sea, si es un proceso de Poisson, simplemente va a ser el lambda, ¿ya? Y esto se cumple incluso, como si es que uno tiene una cola, se cumple por separado para la atención y para la fila. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una fila, va a haber gente atendiéndose, como, no sé, si tengo una MM1, por ejemplo, si yo tengo una MM1, cuando haya, no sé, 5 personas en la fila, van a haber una persona atendiéndose también. Entonces, el proceso de gente atendiéndose y el proceso de gente en la fila esperando a atenderse, también se pueden estudiar con ley de Little y también satisfacen esto. ¿Sí? Y bueno, acá hay algunos ejemplos que son resultados conocidos también para las colas. Para la cola M1 se cumple esto, que que el número promedio de personas en una MM1 es lambda partido mu menos lambda, y la espera es 1 dividido mu menos lambda, y bueno, para la MM infinito también están estos resultados conocidos. La gracia un poco de muchos ejercicios es que muchas veces uno identifica simplemente el tipo de cola, si es una MM1, una MM infinito, y uno utiliza estos resultados conocidos que están demostrados en el apunte, así que no tenéis que calcularlo siempre, porque son como súper estándar y se usan un montón. Ya, preguntas hasta acá. ¿Se entiende? Ya, bacán. Sigamos entonces. Ya, y ahora viene la parte interesante que es redes de cola. Redes de cola simplemente es cuando tenemos varias colas, o estaciones, si quieren, estaciones como de servicio, en las que hay llegadas, hay atenciones. Mejor le voy a leer esta definición, porque quizá allá tenemos un sistema con estaciones, y en cada estación, bueno, hay llegadas del exterior, potencialmente, o sea, por ejemplo, a todas las estaciones pueden llegar entidades desde afuera del sistema, y bueno, definimos arbitrariamente que estas estaciones tienen un número de servidores, que depende de cada estación, y un tiempo de atención, ¿ya? Lo importante acá es que esto es parecido a Markov, cuando uno abandona una estación cualquiera, por ejemplo, si yo abandono la estación I, yo me voy a la estación J según una matriz de probabilidad, P sub IJ. Es decir, esto es como parecido a las probabilidades de transición en Markov discreto, más o menos, o incluso en Markov continuo, que en el fondo me dice, yo cuando termino de atenderme en la estación 3, hay una probabilidad de que me vaya a la estación 5, o a la estación 6, o a la estación 8, etc. Y eso se caracteriza con esta matriz P. Entonces, bueno, acá está P, ahí, transición de estación I a J. Y en el fondo esto se puede como caracterizar con un grafo que representa qué estaciones están unidas entre sí. Ya. Ahora lo importante es que uno puede calcular tasas efectivas de llegada, ¿ya? Ya, esta parte es importante, porque esto se hace mucho en los ejercicios. Esta rayita que tiene arriba esta tasa significa que es la tasa efectiva. Esa es como la notación que uno siempre usa. ¿Y cómo se calculan estas tasas? Bueno, mi tasa efectiva de la estación J va a ser la tasa de llegada desde afuera del sistema, lambda J, ya por ejemplo yo estoy en la estación 5 y yo sé que a esa estación llega gente según una tasa, una persona partido hora, por dar un ejemplo. Eso más esta sumatoria, que es la tasa efectiva de todas las otras tasas. Bueno, estos son los I distintos de J, ¿ya? Como que se entiende. No, incluso hay algunos casos en los que se puede volver a la misma estación, pero no lo vamos a ver en este auxiliar. Pero sí, son estos son como los I pertenecientes a las estaciones, y cada uno por su probabilidad de transición, ¿sí?
Y cuando uno resuelve este sistema para todas las tasas, encuentra todas las tasas efectivas y caracteriza el sistema. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, que es este de acá. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de red de cola, tenemos 3 estaciones, ¿sí? Y hay 2 llegadas desde afuera del proceso. Hay una llegada con tasa alfa y una llegada con tasa beta. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos buscar en este ejemplo es la tasa efectiva de la llegada a la estación 1, la tasa efectiva de llegada a la estación 2 y a la estación 3. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué me dice cuál es la tasa de llegada efectiva a la estación 1? Según la formulita que está arriba. Alfa nomás. Claro, sería solo alfa. Ya, y ahí, Gonzalo, quizá tú mismo, esa es alfa, ¿cuál sería la tasa de llegada, por ejemplo, a la estación 3? Debería ser beta más Ya, alfa por 1 menos P. ya, perfecto. En el fondo sería beta más, bueno, acá yo en estricto rigor debería escribirlo así, como la tasa efectiva de 1 por 1 menos P, pero claro, como yo la calculé anteriormente y sé que es alfa, puedo escribirla como alfa. Entonces me quedaría algo así. O Pablo, yo no entendí el lambda 2. Ya, el lambda 2 es la suma, bueno, todos los lambdas son la suma de las llegadas externas más la suma desde todas las tasas de las que puedo llegar a J por la probabilidad de que me vaya desde I a J. Entonces sería la tasa externa beta, se suma acá, y la otra es, bueno, yo tengo una No, transición porque desde 1 a 3, si beta va a 3, Pablo. claro, y ocurre con probabilidad 1 menos P. Entonces sería 1 menos P por la tasa efectiva de 1. ¿Se cacha? Pero debería ser no el lambda 3. estamos, no debería ser eso lambda 3. Me confundí. Sí, eso fue, sí, perdón, eso fue error mío. Este lambda 3. Es que, claro, sí. Sí, toda la razón. Entonces el lambda 3 es el beta el que Claro, está ahí abajo, sí, más los que llegan desde otro estado claro, sí, eso mismo. y ponderado por la probabilidad de cómo llegan. Sí. A ver, Ignacio, aprovechando, a ver si, ahora sí calculemos el lambda 2, pues, a ver si me podía ayudar. ¿Cómo sería el lambda 2? Como teniendo en cuenta esto. Lambda 2 yo diría que es el alfa por P, que es lo que llega desde 1, Ya, perfecto. y desde 3 Ujú. debería ser como el lambda 3 efectivo, ¿Ya? pero no sabría qué más hacer, como la multiplicación por SP. Claro, pero en este caso, la probabilidad de transición de 3 a 2 es 1, porque solamente puedo irme de 3 a 2. No hay Ya. otra salida. Cuando no hay nada, tengo que asumir que es 1. Claro, entonces ahí simplemente sé que no hay otra, multiplico por 1. Y ahí puedo, bueno, yo puedo reemplazar esto, entonces me quedaría más beta más alfa por 1 menos P. Y acá, bueno, uno puede, si suma esto más esto, me va a quedar alfa. Entonces al final simplemente va a ser alfa más beta. ¿Sí? Igual tiene sentido, porque en el fondo todas como las llegadas desde 1 igual eventualmente llegan a 2. Porque si bien pasan por 3, después esto que se procesa en 3 pasa sí o sí a 2. Entonces como más o menos intuitivo, como que tiene sentido que dé alfa más beta. Ya. Y con eso estamos casi listos para pasar al ejercicio. De hecho, igual nos alargamos un poquito con el resumen. Lo único que nos falta es esta proposición que es como lo más importante de todo. Que básicamente nos dice que si tenemos una red de colas arbitraria y se cumple la condición de estado estacionario para todas las estaciones, yo puedo decir que el vector de probabilidades estacionarias simplemente es, bueno, este vector representa como el número de personas en la estación 1, en la estación 2, hasta la estación K, va a ser todas variables aleatorias independientes, entonces yo puedo pensar en esto simplemente como la multiplicación
de las probabilidades estacionarias conocidas para cada cola, evaluadas en el número de personas que estoy pensando. ¿Sí? Simplemente es eso. Con los ejercicios se va a cachar más, como que se hace raro. Y lo otro que nos dice esto, bueno, es que lo mismo que antes, o sea, las salidas hacia el exterior también son un proceso Poisson desde cada cola. Y cada estación en estado estacionario es una variable aleatoria independiente. Entonces, en el fondo, la cantidad de personas en la estación 3 y en la estación 4 y en la estación 1 y en la estación 2, en el largo plazo, cuando todo está en estado estacionario, si yo saco una foto en un punto como en un tiempo en el largo plazo, el número de personas en cada estación es una variable aleatoria independiente. Eso igual es como chorro. Ya. ¿Se cachó la idea? Bueno, igual lo vamos a practicar ahora. Pasamos al ejercicio entonces. ¿Alguna pregunta al resumen? Nos demoramos como 20 minutos. Ya, igual nos queda tiempo. ¿Puedes explicar de nuevo, Pablo, la probabilidad estacionaria de redes de cola? Ya. La gracia es que, sí, quizá lo expliqué muy rápido. Ponle tú, por ejemplo, que tenemos esto, ¿ya? Un ejemplo muy, muy sencillo. Algo así. Eh, ya, pongamos esta red de cola. Súper sencilla. Tenemos la estación 1 y la estación 2, ¿sí? Y pongamos, no sé, que esto llega con lambda, y esto tiene tasa mu, y esto también tiene tasa mu. ¿Sí? Si ¿tú cómo representarías, por ejemplo, el estado de esta red de colas? ¿Qué es como lo que te interesa saber? Pero son como dos redes de colas que se están como concatenando así, ¿no? Como ese estilo. Esto es dos colas. Red de colas significa que cada una de estas estaciones es una cola y que cada vez que una persona se atiende en esta cola, pasa a estar en esta cola. Lo que a mí me importa, como no sé, como un ingeniero, supongo, es cuánta gente hay en cada cola. ¿Cómo puedo representar esto? Con un vector. Entonces yo, por ejemplo, podría escribir que hay un vector que es n igual a n1, n2, que representa cuánta gente hay en la cola 1 y cuánta gente hay en la cola 2, en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? Ese es mi estado. Ya. Pero ahora a mí me interesa la probabilidad estacionaria. ¿Y qué es la probabilidad estacionaria? Bueno, es la probabilidad asociada a todas las combinaciones de n1, n2. Eso es. Pero la gracia acá es que cada una de estas estaciones es una cadena de Markov como por separado, más o menos, ¿ya? Esa es como la idea. Muy así como extendiendo un poco la definición, pero cada cola es una cadena de Markov como más o menos independiente. No es realmente independiente, pero en el largo plazo sí. Entonces lo que me dice esto es que yo puedo escribir esto como una multiplicación de estas dos probabilidades estacionarias asociadas a cada cola. Entonces esto podría ser algo así como la probabilidad estacionaria de la cola 1 de que hayan n1 personas por la probabilidad estacionaria de la cola 2 de que hayan n2 personas. Y estas probabilidades estacionarias de acá son como las conocidas, son como las que estudiamos en el resumen. Son probabilidades que en general uno no tiene que calcular. Y esa es la gracia de la proposición. En el fondo simplemente es como que como son variables aleatorias independientes, yo las puedo multiplicar, porque no tienen como condicionales ni nada, en el largo plazo. Ya, bueno, ya, sí. Esa es la gracia. Ya, bacán. Ya, entonces, con todo esto vamos a pasar al ejercicio y ojalá alcancemos bueno, a avanzar. Ya. Entonces, viene el ejercicio. Ya. Les voy a hacer una pregunta que hice hoy día también a los que fueron al de teoría de juegos, que es si prefieren que el template sea negro o sea beige. En verdad lo encuentro súper importante porque tengo esa duda. No sé si alguien quiere comentar al respecto, como que estaba pensando harto en esto. Negro. Lo dejo negro ya. Ignacio ganó, así que lo voy a dejar negro. Eh, ya, vamos a dejarlo negro. Y ya, lo que sí le voy a poner
líneas para que sea un poco más ordenado, porque si no me queda muy choca la letra. Ya, gracias, Ignacio. Nadie más comentó, igual pueden comentar por el chat, porque es una pregunta que me importa mucho. Ya, entonces vamos a ver la única pregunta, pues, en verdad es una pregunta. Ya, ahí está. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario o voluntaria? Estoy medio cansado. Em, Ah, yo leo. ya, dale, Tomás. Gracias. Oye, esa es una startup que está buscando un próximo gestor de operaciones para evaluar a los postulantes de la empresa destina en estaciones ordenadas por las que deberán realizar distintas evaluaciones, entrevistas, actividades, etc. Los postulantes se demoran un tiempo exponencial mu en cada estación I y al superar la estación I se dirigen a cualquier estación J mayor a I, con igual probabilidad. En cada estación puede haber un solo postulante a la vez y el resto debe esperar en la fila. Los postulantes llegan al proceso según un proceso de Poisson con tasa lambda, donde antes de ingresar a la primera estación deberán completar un formulario en su celular, lo que demora un tiempo exponencial con media 1 partido alfa. Los postulantes abandonan el proceso solamente cuando superan la última estación. Ya, gracias. Gracias, Tomás. No sé si se entiende bien la idea de la red. En el fondo tenemos una serie de estaciones secuenciales, de la 1 a la N, donde estos postulantes, bueno, primero llegan, se inscriben en un formulario, y después pasan a la primera estación, y cada vez que completan una estación, pasan a alguna estación mayor, en el fondo, porque están ordenadas. Por ejemplo, si estoy en la 1, puedo pasar, no sé, pongamos que son 5 estaciones y estoy en la 1, bueno, yo paso a la 2, a la 3, o a la 4, o a la 5, si estoy en la 1, todo con igual probabilidad. En el fondo es como, según algún criterio que tengan, no sé, el entrevistador ahí, interpretación de lo que sea del problema. Y nos piden modelar esto como red de colas, caracterizar la matriz P y explicitar el tipo de cola de cada estación con sus respectivos parámetros y encontrar las tasas efectivas. En el fondo, hacer todo lo que acabamos de ver en el resumen. Ya. Entonces, bueno, no sé si se entendió muy bien la cola, así que voy a dibujar un ejemplo. Muy rápido con n igual 4. O no, mejor n igual 3, porque si no me va a quedar muy bien. Entonces vamos a escribir acá n igual 3. Y vamos a tener en el fondo esta cola. Vamos a tener bueno, vamos a tener como hay un proceso que es en el que llegan los postulantes y se inscriben en un formulario, que lo voy a llamar la estación 0, ¿ya? Para que me quede como bien ordenado. Entonces va a tener la estación 0, la estación 1, menos, esta la voy a dejar así nomás, la 2, la 3, y me falta espacio para la 4, y la 4. Ya. Y acá, bueno, esta es una forma de escribirlo para que quede más o menos claro, pero primera pregunta es, ¿qué tipo de cola sería la estación 0? Que es cuando los postulantes llegan y se inscriben en un formulario en el celular. ¿Qué tipo de cola se le ocurre que es esto? MM infinito. Ya, perfecto. ¿Sí o no? Porque todas las personas pueden estar al mismo tiempo llenando el formulario. Entonces, en el fondo, todos se pueden atender al mismo tiempo, es una MM infinito. Bueno, y el resto de las colas nos dicen muy explícitamente, la verdad, nos dicen que en cada estación puede haber solo un postulante a la vez, y el resto de esperar en la fila. Entonces, claramente, todo el resto son MM1, ¿sí? MM1, MM1, MM1 y MM1. Ya. Ahora la parte que queda un poco es hacer el ruteo, que es las probabilidades de transición de cada vez que yo abandono una estación a cual me puedo ir. Me dicen que cuando yo abandono una estación, me voy a cualquiera de las próximas con igual probabilidad. Entonces, por ejemplo, si estoy en 1, ¿cuál es la probabilidad de que de 1 pase a 2? Un Uno por medio, N. ¿no? Me voy a cualquiera de las que le faltan con igual probabilidad. Ya, creo que ahí lo dijeron. A mí se me cortó un poco, pero es un tercio, claro, porque me quedan 3 estaciones. Entonces,
estas transiciones serían un tercio y un tercio. ¿Sí? Bueno, después de D2, yo paso, me quedan 2 estaciones, entonces paso a la 3 con probabilidad 1/2, y paso a la estación 4 con probabilidad 1/2. Y desde la 3 sí o sí paso a la 4, entonces paso a la 4 con probabilidad 1. ¿Ya? Y ahí tengo caracterizado el ruteo. Luego simplemente tengo una salida desde 4, solamente salgo desde 4, y los postulantes llegan con tasa lambda a llenar el formulario. Y ahí tengo caracterizada mi red de cola. Eso es todo lo que necesito como para el dibujo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma genérica, porque no nos dijeron que n era igual a 3. Entonces, bueno, tenemos que en verdad calcular 2 cosas, como que con eso ya estamos casi listos, que son el P, los P sub i j, y los lambda. Entonces partamos por los P. Usemos otro color, a ver. Vamos a escribir P sub i j como una función por partes, ¿ya? O sea, como una matriz por partes, no sé cómo se dice esto. Bueno, el más fácil va a ser este, que es el caso de 0 a 1. De 0 a 1 yo paso con probabilidad 1, porque cuando termino el formulario paso a la primera estación. Entonces yo puedo escribir que esto es 1 si i igual 0 y j igual 1. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuáles serían las otras probabilidades? ¿A quién se le ocurre? Pablo, ¿por qué esa era así? Porque desde 0, que es como la estación en que se inscribe la gente en el formulario, sí o sí, dice el enunciado, sí o sí paso a la primera estación. Ya. Es como por enunciado nomás. La regla como de esto de elegir una con igual probabilidad entre las que le faltan es a partir de la 1. Yo a este le puse 0 en verdad como para que fuera más fácil, pero le pude haber puesto otro nombre porque no me decían que era la 0. Podría haberle puesto, no sé, la estación A. Ya. Bueno, y la otra Pablo, ¿y no es obligatorio para la gente pasar por todas las estaciones, o no? ¿No podría tener la suerte que pasa de la una a la última al tiro? Claro, esa es la gracia Pablo. del ejercicio, que en el fondo tú puedes saltarte estaciones. Ya. Y la gracia de eso, y por qué usamos red de cola, es porque, si te fijáis, por ejemplo, no es evidente cuánto tiempo voy a pasar en la cola. Porque yo podría partir en la 1 y me salto al tiro a la 4. Y me demoré súper poquito en hacer el proceso entero porque me ahorré hartas colas. Y alguien puede tener, no sé, mala suerte y le tocó pasar por la 1, la 2, la 3, la 4, y se demora mucho más. Ya, bueno, entonces Entonces, quiero saber como la esperanza del tiempo que alguien se demora, ¿no? Algo así. claro, ahí eso es parte de lo que vamos a resolver más adelante si alcanzamos. Ya, bueno. Gracias, Ya, bueno, Pablo. la gracia acá entonces es que, bueno, la transición entre I y J, yo solo puedo pasar de I a J si es que J es mayor a I, ¿o no? Porque siempre estoy avanzando en este ejercicio particular. Entonces, si es que J es mayor a I, bueno, y I es mayor o igual a 1, pongámosle, como para que se entienda qué parte desde acá. Pablo, ¿Sí? ahí como la transición sería como lambda por 1 partido en n menos i. Ya, estáis muy bien. Lo único es que en las probabilidades de transición no van las tasas. Es solamente probabilidad de pasar de una estación a otra. Pero es exactamente lo que dijiste. Es 1 dividido en n menos i. Muy bien. Porque claro, por ejemplo, si yo estoy en la estación 1, ¿cuántas estaciones me quedan? Me quedan n menos i. En este caso, n menos 1 sería... aquí esto era n igual 4, no sé por qué yo puse 3. Claro, entonces, por ejemplo, acá, si estoy en 1, me quedan 3 estaciones, que es 4 menos 1. Y la probabilidad de ir a cada una es un tercio. Entonces, como bien dijo ahí, no sé quién habló, Gonzalo creo, no me fijé en el nombre. La probabilidad de I a un J mayor a I va a ser 1 dividido en n menos I. Muy bien. Y todo el resto de las transiciones son nulas, porque no nos dan ningún como caso distinto. Ya, y ahí tengo listo el ruteo. ¿Se entiende esto? Y esto es típico de estos ejercicios, como que los dan unas probabilidades extrañas y ustedes van a tener que como ver más o menos cómo se comportan estas transiciones. Es súper como estándar. Ya.
Y lo siguiente que tengo que hacer es calcular las tasas efectivas. ¿Se acuerdan de la fórmula para las tasas efectivas? La entrada es del exterior más la que se suman de las otras estaciones. Claro, entonces la fórmula era, si quieren la podemos escribir acá, lambda j es igual a lambda j, ay, perdón, lambda j efectiva es igual a la tasa externa de lambda j más todas las llegadas hacia j. Ya, esa es la fórmula. Entonces nosotros podemos escribir, bueno, partamos con los casos más simples. A ver, podríamos hacer, no. Entonces, por ejemplo, la más fácil es la desde 0. ¿Cuánto valdría lambda 0? Este es como un caso base, en verdad. ¿Lambda? Bien, claro, sería simplemente lambda. Ya, Pablo, luego- la tasa efectiva es como la tasa, pero considerando como el contexto como completo del problema, ¿no? No Claro, solo como sí. como dos. Ya, bueno. Es como considerando, simplemente es lo mismo de una carrera exponencial. Es como pensar que como tienes tantas fuentes de llegada distintas, tenéis como que calcular el como total de las llegadas. Como cómo distribuye las llegadas asumiendo todas las fuentes de las que pueden llegar clientes. Ya, bueno, ya. A eso se Eso, refiere. Pablo. Ya, bueno, el otro caso que es fácil es lambda 1. ¿Cuánto valdría lambda 1? ¿Alguien lo ve? No, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de pasar de 0 a 1? La tasa de pasar de 0 a 1. Pasa sí o Uno. sí. Pasa sí o sí. 1, ¿no? El lambda. Claro. Entonces, bien. Entonces es lambda. Porque va a ser simplemente, bueno, podría escribirlo así como 1 por lambda 0. Pero eso simplemente es lambda. Muy bien. Ya. Aquí Pablo, tenemos las fáciles. pero ¿Sí? ahí no va a influir el alfa que se mueran en rellenar el formulario. Eso mismo voy a preguntar. No, no influye. Esa es la gracia de todo esto que les decía que filo con la demostración, pero como uno puede más o menos demostrar que eh, el proceso como de salida de las colas en el largo plazo va a ser Poisson. O sea, va a ser con esta misma tasa. Como que en el fondo la gente, es raro, pero la gente sale con tasa lambda, no sale con la tasa de tensión. ¿Sí? Pero es algo que se demostró en clase, como que da lo mismo. No tienen que justificarlo, la verdad. En el fondo, para las tasas efectivas no influye absolutamente nada los tiempos de atención. No se consideran en ningún momento. Como que Ya, intuitivamente uno, yo igual lo encuentro raro, como que intuitivamente uno imagina que debería influir, pero como que para el cálculo que uno quiere hacer en estos problemas no se usa. Pero sí, es importante que eso lo vamos a hacer después. Ya, entonces nos queda el último caso que es planteado para unigenérico. Es como la forma más fácil de hacerlo. Mejor pongámosle un J o un I. Pongámosle lambda J. Mejor. Ya. Bueno, copiemos, en el fondo es copiar esta misma fórmula. Pues. Para un lambda J, que es un J, digamos, no sé, J mayor a 1, ¿cuál es la tasa externa de llegada? A cualquier estación que sea mayor a 1. Ser como la probabilidad que pusimos arriba, que es cuando j es mayor a 1, o sea 1 partido en n menos i. Ya. Sí, Y pero yo le estoy preguntando primero por esta. Este lambda J, ¿cuánto valdría? Como el externo. lambda, ¿no? Eh, O el, el lambda, o lambda, lambda 1. el lambda J significa, como que uno cuando mira la estación, por ejemplo, significa qué flechita viene desde afuera del proceso. O sea, que no viene desde ninguna otra estación. Por ejemplo, si yo hiciera una llegada acá, alfa, esto sería como una llegada externa. Ah, cero. ¿cero entonces? Claro, entonces cero. No hay ninguna llegada externa. Entonces esto no influye en la ecuación. Solo importan las llegadas desde otras estaciones.
Y bueno, creo que ahí alguien lo había dicho bien, po. Simplemente voy a sumar desde todas las estaciones desde las que puedo llegar por su probabilidad. Entonces me va a quedar algo así como la suma de los i entre 1 y j por 1 dividido n menos i, y todo esto por lambda i. ¿Sí? ¿Se entiende? Simplemente estoy aplicando esta fórmula, como que reemplacé los p sub i j, básicamente. Ya, ¿se cacha hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, y ahora nos dijeron... Pablo, ¿Sí? ¿podrías repetir un poco por qué por qué no se le sumaba el lambda efectivo como del exterior? Porque bueno, uno puede ver el dibujito. En el dibujito, para todas las estaciones, estamos evaluando las estaciones mayores a 1, ¿ya? Como estas de acá. En ninguna de las estaciones Ah, hay una llegada del exterior, por cómo está construido el enunciado. Por ejemplo, a nosotros nos podrían decir, como a la estación 3, también llegan clientes de forma independiente con tasa R. Y ahí tendríamos que sumarla. ya. Eso. En Bueno, ese caso no habría que imponer. Ah, no, nada, ya lo pusiste. sí. Sí, ahí le puse. Bueno, igual yo siempre hago esto, pero como que acá entiendan que esto se refiere como a los índices enteros entre J y N, pero es que como que no quiero escribir tanto porque me quedan muchas anotaciones. Como que con esto me refiero a los J que efectivamente existen y que son mayores a 1, como dentro de las estaciones del enunciado. Ya, y bueno, nos dicen que podemos dejar expresadas estas ecuaciones. En verdad yo puse eso porque ayer intenté resolver esto y llega una fórmula muy fea que no sé si aporta mucho, entonces como que dejémoslo así, ¿no? Como que despejar esto, no, al menos yo cuando lo hice no daba como un corcho gigante, como, no sé, no sé si lo valía, pero ahí alguien lo puede intentar seguir en su casa. Ya, entonces, bueno, y lo último que nos queda es especificar como qué tipo de cola es cada estación. Entonces, la estación 0 es una M infinito con llegada lambda y atención, no me creció el espacio, lambda y atención. ¿Qué tasa de atención tiene la estación 0? Si es que me dicen que es una exponencial con media 1 partido alfa. Alfa. Ya, alfa, muy bien. Si esto también es típico del enunciado, que tengan ojo, que a veces ponen como distribuido con la tasa y a veces con media. Entonces tengan ojo de que la media siempre es 1 partido la tasa y qué es lo que le están poniendo. Como que por eso les puse como toda la forma de escribirlo para que le tengan ojo. Ya, entonces atención, alfa. Bueno, y la estación desde 1, o no sé, no pongámosle como estación I con I entre 1 y N. Son M1 con llegada, bueno, este es lambda efectivo que no calculamos, pero que dejamos expresado, lambda sub i, y atención mu, porque nos dicen que la atención es mu para todas las estaciones. Ya, y ahí, bueno, terminamos la parte A recién. Esa la 3,5, pero bueno. Terminamos la parte A, entonces vamos a la B. Ya. Pablo, ¿Sí? ¿de qué otra forma te pueden preguntar la tensión? Por ejemplo, que decía exponencial de media 1 partido lambda, y yo sé que es 1 partido la tasa. Claro, también te pueden decir otra esto, por forma. ejemplo, que distribuye exponencial con tasa mu. Y ahí es solo mu. Claro, es como fijarte si lo que te están dando es la tasa o la media. Es un detalle, en verdad, pero a veces como que se escribe de las dos formas. Y ahí, solo ahí están esas dos formas. Eh,
Ah, también te pueden poner esto, por lo típico, como un proceso de Poisson para las llegadas, a veces como que lo dicen como un proceso de Poisson con tasa lambda, se refiere a que el tiempo entre llegadas son exponencial con tasa lambda. También. Como esta otra forma en que como que se refiere al tiempo de llegada, como que te dicen un proceso de Poisson, pero se entiende que el proceso de Poisson significa que los tiempos entre llegadas son exponenciales con esa tasa, ¿sí? Y no sé, quizá hay otra forma de escribirlo, pero esas son como las que yo al menos he visto en los ejercicios. Ya, la B. Establezca condiciones para que hayan probabilidades estacionarias y encuéntrelas para cuando hayan. Ya, ¿qué se tiene que cumplir para que hayan probabilidades estacionarias en este ejercicio? Según todo lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido. El hint es, y esto es para que se acuerden, para que hayan probabilidades estacionarias en una red de colas, se tienen que cumplir las condiciones de probabilidades estacionarias para cada estación por separado. ¿Sí? Entonces, la Digamos, MM... alfa, Pablo, ya, sería como alfa partido lambda menor a 1. ya. Como que Esta cola es una MM infinito. ¿La MM infinito necesitaba condiciones para las probabilidades estacionarias? No, no, pues creo que no No. necesita, sí. Una forma de acordarnos es que podemos verlo como que esto es lambda partido mu, tiene que ser, o mejor así, lambda tiene que ser menor a mu por c. En este caso, en un MM infinito, c vale infinito. Entonces la condición te queda lambda menor a mu por infinito. Y eso se cumple siempre. Siempre que mu sea mayor a 0, pero como que no se entiende que lo es. ¿Sí? Pero entonces, Pablo, como que la condición para probabilidad estacionaria va a tener que ser como, así como, la menor condición, ¿no es cierto? Como entre todas las colas. Sí, podría escribirlo así. Eh, pero mejor lo escribir de forma genérica, porque en teoría tú no sabes cuál es el mínimo de estos, o el máximo. Ya. Pero sí, podría escribirlo, claro, como para el más chico de los... perdón, para el más grande de las tasas de llegada tiene que ser menor a la tensión. Sí, toda la razón. De hecho, ahora que lo decís tú, como que uno en teoría yo creo que puede justificar, porque claramente todas estas tasas como de llegada a 2, a 3, a 4, son ponderaciones de la tasa original, porque solamente la estoy multiplicando probabilidades, ¿o no? Entonces, se me acaba de ocurrir esto, por tu pregunta, Santiago, pero yo creo que uno simplemente podría escribir lambda menor a mu, porque esta es como la tasa más grande. Eh, esa tasa Ah, solo bueno. puede dispersarse, porque solamente la estoy ponderando por números menores a 1. Igual estoy diciendo una sumatoria, ¿no? Igual como que se me podría Sí, agrandar pero, sobre pero esta todo. sumatoria representa como probabilidades, como que en el fondo, es que yo lo despejé más o menos lo raro, entonces al final lo que te queda cuando uno hace el despeje es, no sé, en el fondo te va a quedar lambda por la probabilidad de pasar por 3. Eso es lo que te va a quedar cuando tú si hicieras el despeje. Ah, bueno, y eso siempre es menor a lambda. Claro, y eso siempre es menor a 1, entonces, pero igual escribamos la genérica, ¿ya? Como porque así uno se asegura, ¿ya? Esto simplemente es como si uno quisiera ponerse como más exquisito y hacer como la condición más como, la menor cantidad de condiciones posible, pero uno puede decir como hay probabilidades estacionarias, si lambda i es menor a mu para todo i. Pongámosle como para todo, pongámosle como mejor, algo así. Y mayor o igual a 1, algo así. Ahí. Esa es como la condición genérica. Ahora, por lo que acabamos de ver, que de hecho no se me había ocurrido, le voy a escribir como paréntesis, como se puede argumentar que basta con, se puede argumentar que basta con lambda menor a mu. Pero en general, como que igual
pongan todas las condiciones, así se aseguren, pero a menos que el ejercicio les diga como cuál es la condición, como qué condición se tiene que cumplir respecto a lambda, podrían ponerle. Y ahí como que tendrían que poner eso. Pero si escribieran esto está bien, como que se entiende que son todas las condiciones. Ya. Y bueno, si hay probabilidad estacionaria, ¿cuánto valdrían? Bueno, vamos a, sea n igual a n0, n1, n2, hasta, pucha, nn, la cantidad de personas en cada estado. De personas en cada estado. Bueno, si es que pasa esto, ¿cuál sería el vector de probabilidades estacionarias? Ya, esto lo habíamos visto antes, y de hecho, podemos revisarlo. Como la multiplicación entre como los pi de las distintas como redes. Sí, perfecto, eso mismo. Y yo de hecho no me sé las probabilidades estacionarias, así que las voy a buscar, porque acá las tengo anotadas. Entonces acá tenemos la de la MM1 y la de la MM infinito. Entonces, bueno, la de la MM infinito hay solo una, entonces esto lo podemos escribir como, bueno, en este caso, ρ, vamos a tener varios ρ, eso podríamos definir antes. Vamos a tener un ρ0, que va a ser como este término para la fila 1, que en este caso sería lambda partido en alfa, y vamos a tener un ρi, que va a ser la tasa efectiva de llegada de i partido en mu. ¿Sí? Vamos a dejar expresado esos ρi. Entonces, una vez que expresamos eso, yo puedo escribir mis probabilidades estacionarias de la siguiente forma. Primero, para la cola 0, como la primera estación, que es m infinito, yo acá copio simplemente la fórmula. Esta de acá. Ahí, no estoy escribiendo. Esta fórmula. Entonces yo voy a copiar esa fórmula, entonces me va a quedar ρ0 elevado a n0 dividido en n0 factorial por e elevado a menos ρ0. ¿Sí? Y después para el resto de las colas me va a quedar una pitatoria desde i igual 1 hasta n de las probabilidades estacionarias para una m1. O sea, me va a quedar ρi elevado a ni por 1 menos ρi. Y esas son las probabilidades estacionarias. Esta parte siempre es súper estándar, es como llegar y usar los resultados más o menos conocidos, en general, ¿ya? No es que siempre sea así, pero la gracia un poco de todo lo que hicimos en el curso es que estas colas tengan probabilidades conocidas, porque esto en verdad se usa a veces, depende de qué trabaje cada persona, pero se usa como para estudiar colas. Entonces, esta es más que estudiar las probabilidades estacionarias. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Que quiero ver la C, con eso quedamos listos, porque esa es como más o menos importante. Así que no sé, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me pueden decir? Ay, ¿por qué no multiplicaste por, o sea, por qué elevaste por n? Por Ah, como n por i. porque así era, creo, la fórmula, ¿o no? Claro. La fórmula de la MM1 es ρ elevado a i. Entonces, en este caso, i, en verdad, el número de personas, que ahora yo me estoy refiriendo como n sub i. Como que n sub i es el Ya bit que. pensé que era n por i. Ah, ya. No, no, no. Es que en el fondo, los n de acá, cada uno de estos n, son como los equivalentes a estos i. ¿Sí? Ya, bueno, ya, sí, sí, ahora sí caché. Gracias, Pablo. Ya. Y estamos casi. Bueno, la última pregunta, ya, de lo mismo el enunciado. La última pregunta era, y esta es la que me pidió el profe que hiciera, de hecho. O sea, como que era lo importante, es ¿cuál es el tiempo esperado de una persona que pasa por este proceso? Bien, ya, entonces la gracia es que hay que usar Little. ¿Y por qué hay que usar Little?
¿Por qué usarían little? ¿Por qué no haríamos el cálculo directo? Que son tiempos esperados y quizás tenemos algunas cosas conocidas, algunas cosas que podemos calcular fácil. Claro. Acá la gracia, y esto es como para que lo tengan ojo en el ejercicio, es que el tiempo esperado es más o menos difícil de calcular, porque si se fijan, cada persona puede irse por varios caminos, entonces no es muy claro cuál es el tiempo esperado. Como que no es la suma de los tiempos esperados de cada cola, porque puede pasar por distintas colas y bla, bla, bla. Pero el número de personas promedio en el sistema sí es la suma de las personas en cada estación, ¿sí? O sea, mi L va a ser la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Los L de cada estación por separado. Porque me da lo mismo si es que llegaron desde 3, desde 4, desde 2, es simplemente el número promedio de personas. Entonces, en este caso es muy fácil calcular el L y no es tan fácil calcular el W. Y por eso podemos salir. Esa es la gracia del ejercicio. Entonces, acabo de escribir, nos están pidiendo W. Usemos little. Ya, entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular L. Bueno, aquí va a ser igual L. L va a ser igual, si quieren podemos escribirlo como así, a la suma de todos los L. Algo así como los L sub I. Y bueno, esos resultados también son conocidos. De hecho, los tengo acá en el resumen. Que tenemos el resultado para una MM1 y para una MM infinito. Entonces nos va a quedar, bueno, primero el de la MM infinito, que es rho 0, y esto más la suma desde I igual 1 hasta N de la tasa efectiva lambda I partido en mu menos lambda I. ¿Sí? Ese es el número promedio de personas en la fila. Y ahora simplemente yo puedo decir que W es igual a L partido lambda. Y está listo. Entonces la gracia es identificar que hay que usar little y esa pregunta sale súper rápido. Y esa es la magia del little. Y terminamos bien en la hora. Eso es bacán. Pensé que íbamos a demorarnos más. Porque partimos a las 2:45, así que una hora yo creo que está bien. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió ese Yo no último entendí ejercicio? por qué era solo el lambda. Ah, porque lambda es la llegada al sistema, ¿sí? Como al sistema completo. Entonces ahí yo tengo que poner como si fueran más llegadas, es como la suma de las llegadas. Sí, ahí acá dentro de la web. Creo que sí, lo voy a confirmar. De hecho, justo cuando dije eso, pensé si cuando ya más llegada, creo que sí, creo que es la suma. Pero lo voy a verificar. De hecho, lo voy a poner acá, como... Pero el caso, por ejemplo, que me causó la duda, si tú tenés los WI de cada cadena, ¿también lo podríamos hacer así como haciendo la suma de los W? no, eso es lo importante, que esto no es la suma de todos los W, porque las personas no pasan por todas las estaciones necesariamente. ¿Cachai? Por ejemplo, yo puedo irme primero a la 1 y después me voy a la 3. Y nunca pasé por la 2. Entonces no tiene sentido sumarle el tiempo de la 2. Yo en teoría debería ser como una especie como de probabilidad de que haya pasado por la 1, probabilidad de que haya pasado por la 2, probabilidad de que haya pasado por la 3. ¿Cachai? Y eso no lo tenemos calculado. Y es un cálculo más enredado. Oye, y Pablo, no como el tiempo promedio debería ser como 1 partido lambda, porque como llegamos como con tasa exponencial lambda. Creo que tienes razón, a ver. Me dejaste con la duda. Déjame revisar. Supongo que eso quedaría como W igual L por lambda desde partido. Sí, puede ser. Pero... Sí, creo que tienes razón. Déjame revisar. Dame un segundo. A ver, a ver. Que de hecho lo había visto hace poco eso, a ver. W es igual a L partido lambda. No, sí, parece que... Quizás está como más o menos malo el... A ver. Dame un segundo.
¿O yo escribí mal algo? Sí, no, esto es la tasa de llegada, en verdad. Está mal el resumen. Ah, ya, es la tasa de llegada, no el tiempo Sí, promedio, entonces. sí, Ya, eso fue el bueno. error. Era acá. Ya, esto lo voy a cambiar entonces. Pucha, no sé cómo usar el mismo color. Ahí lo voy a poner ahí para acordar. Tasa de llegada. Sí, ahí me guateé con el... Sí, de hecho acá lo estoy leyendo todo del mismo apunte. Dice, lambda es la tasa de llegada entre entidades. Entonces fue confusión mía ahí nomás, del resumen. Bacán. Ah, ya. Sí, Gracias, Pablo, voy a sí. subir el resumen. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer una chequeada rápida y lo subo. Em, ya. Ya, igual voy a buscar esto de cuando hay más llegadas, porque estoy casi seguro que ahí es la suma, pero no te quiero decir al tiro para no estar... Lo voy a dejar acá, como una nota en la pauta. De hecho, me gustó este sistema, y igual lo apliqué, como que ahora cuando me hacen una duda lo anoto en mi apunte, entonces así sé que lo tengo que buscar cuando suba la pauta, y no se me olvide. Eh, ya, pues. Bueno, hay un cuarto, pero lo dejé propuesto ya. Ese era como para que practiquen lo que quieran, que es cuál es la probabilidad de que haya más postulantes llenando el formulario de inscripción que postulantes esperando en la última estación. Y ahí el hint es que tienen que usar que en el largo plazo son variables aleatorias independientes. Y ahí, bueno, queda propuesto para ver si alguien lo quiere hacer. Ya, Ese último lambda es el lambda de la tasa de llegada. sí. Este Ya. lambda de acá, ¿verdad? Sí. Sí, es la tasa de llegada al sistema. Solo que alguien me preguntó si es que hay más tasas de llegada y ahí creo que es la suma, pero no estoy 100% seguro. Así que lo voy a poner. Así que eso. Voy a dejar de grabar para que no quede tan largo el video. Así que finalizo la grabación